Muy buenos días, people. Claudia, Ingrid, Ana Maria, how are you today? Good morning. Today we're going to start our last time in this term. We're going to finish with our third and last term in this semester. So, bienvenidos todos, Alía, María Fernanda, bienvenidas también. Vamos a dar comienzo a este último corte. Chicos, la última parte de este semestre. En todas las asignaturas que tienen conmigo de inicial, básico 1, básico 2 y esta preintermedio, en esta semana vamos a estar arrancando con temática nueva, con este tercer corte que tiene el valor de un porcentaje del 40%. Chicas, de esta forma completamos nuestro 100% total del semestre. Ya se dieron cuenta allá ustedes que están muy juiciosos con sus notas, que ese promedio que llevan puesto allí, si entregaron absolutamente todo, ya está representando el 60% de la asignatura. Ya allá esa nota que ustedes pueden visualizar en Canvas, si ya tienen todo al día, esa es la nota del 60%. Listo, para que lo tengan presente, para que estén muy pendientes allá de sus calificaciones y vayan prestándole atención allá, cuánto les falta, cómo van, etcétera. No dejen de hacer las actividades, no dejen de hacer las actividades porque ellas son las que les van dando semana a semana la visualización del corte y a su vez del total del semestre. ¿Listo, chicas? So, people, voy a darles un breve resumen de cómo va a funcionar este tercer corte y ahí arrancamos con las temáticas. Como siempre, el tercer corte, al igual que en los otros dos, tiene la nota dividida en dos partes. El 50% de este 40, es decir, el 20%, va a corresponder a las tareas que vamos a tener para este corte. Este corte es un poco más pequeño que los demás, entonces vamos a estar a la par con las otras actividades. Vamos a tener una, dos, tres tareitas solamente, tres. Es decir, 3 semanas de resumen de las actividades, ese va a ser el 20%. Y el otro 20% restante lo va a dar el examen final, donde nuevamente vamos a tener la gramática, el componente de lectura y el componente de escucha. Y así vamos a desarrollar nuestro tercer corte. Allá en los módulos ya se encuentra la pestaña de tercer corte con la manita haciendo el símbolo, ¿cierto? Del 3, donde semana a semana vamos a ir poniendo las grabaciones de clase. Ahora aquí donde dice videoclase tercer corte, es allí donde van a ir a buscar estas grabaciones de clase en caso de que lleguen a faltar algún día a la sesión, de que no tuvo buena conexión de internet, me escuchaban entrecortado, no veían las imágenes, etcétera. Se pueden conectar en cualquier otro momento, ven la grabación de clases, siempre al finalizar las clases pongo la grabación allí y se van poniendo al día. ¿Listo? Entonces, esta es la nueva pestaña que vamos a tener en cuenta. Las otras dos ya no las vamos a ver para nada. Todo lo que corresponde a este corte va a ir aquí en esta pestaña. ¿Listo? Y hoy arrancamos con nuestro primer tema, Present Perfect. So, let's start paying attention now on the following things for talking about the present perfect tenses. Right? Having a look to present perfect and what is it for. So, first of all, you're going to be able to use accurate grammar structures to recall past activities that are connected to the present. And we're going to be able to talk about activities from the past that are relevant to this present activity. So, first of all, we're going to check out vocabulary. Now, talking about the present perfect, what is this used for? Quiero que participen. Escriban allá en el chat, escriban, activen el micrófono and tell me, díganme para qué nos sirve el presente perfecto o qué es eso del present perfect. So who wants to tell me? Let's see here the chat. Tell me, people. So Ana María, María Fernanda, Nicole, Talía, Ingrid, Claudia. What is present perfect and what is present perfect for? ¿Qué es y para qué es? ¿Cómo sirve? ¿Cómo funciona?
¿Qué saben? Yo, Nicole says, para describir acciones en el presente y describir rutinas o so. That is present simple. Ese es el presente simple, ¿cierto? El presente simple era para hablar de aquellas situaciones que ocurrían en cualquier momento de mi vida, como las rutinas, ¿verdad? Como las actividades de tiempo libre, donde yo decía, yo estudio inglés. Eso es una rutina porque semana a semana, una vez a la semana de Adverse of Frequency, hacemos la actividad, ¿cierto? O me cepillo los dientes, todos los días lo hago, cada 3 veces al día. Good? So, that's not present perfect. What is present perfect? El presente perfecto es el pasado de mi presente. Pay attention. How? Have a look. Vamos a ampliar aquí el paint. And have a look to the timeline. Vamos a mirar esta línea de tiempo. We're talking about present. Estamos hablando de el presente. En este momento, que es el presente de nosotros, we are in English class. Estamos en clase de inglés. Ese es nuestro presente, eso es lo que está pasando en este momento, ¿verdad? Pero antes de eso, antes de este presente en el que estamos ahora, nosotros la semana pasada ya habíamos tenido una clase. Y la antepasada también ya habíamos tenido una clase. Y aquí ya habíamos tenido otra y otra. Y así hasta cuando llegamos a nuestro pasado donde iniciamos el curso de inglés, ¿verdad? En el pasado, nosotros, we started the English class. Nosotros empezamos las clases de inglés hace ya bastante tiempito, ¿verdad? Eso fue en un momento en mi pasado. Y a lo largo del tiempo esta actividad se ha venido realizando, ¿cierto? Todas las semanas hemos estado en clase de inglés. La semana pasada estuvimos en clase, la traspasada estuvimos en clase, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué el present perfect se llama el pasado del presente? Porque chicas, o chicos, los que estemos acá, fue una acción que empezamos en el pasado, hace un ratico, pero ha venido durando, se ha venido haciendo a lo largo de mi vida hasta este momento actual en el que me encuentro. Todo ese espacio ha sido un periodo de tiempo. Entonces, cuando una acción demora un periodo de tiempo determinado hasta mi presente actual, my current present, cuando una actividad empezó en el pasado, en mi vida, y duró hasta mi momento actual, hasta mi presente actual, es ahí cuando hablo de un presente perfecto. Y entonces, en el pasado, yo empecé las clases de inglés y yo estuve en clases de inglés. Y ahora en mi presente estamos todavía en clases de inglés. Para referirnos a ese periodo de tiempo, usamos el presente perfecto y es ahí donde decimos hemos estado en clase de inglés. We have been in English class. Hemos estado en clases de inglés por más o menos tantas semanas, tantos meses, agosto, septiembre, octubre, van 2 meses y los días que llevamos de octubre. We have been in English class. Esa es la forma de expresar esa acción que ha empezado en el pasado y ha tenido importancia o presencia en mi presente. Get it? Now. So that's the way. Mira, Ana María nos dice, con el presente perfecto podemos conjugar acciones que hubieran pasado. No, que hubieran pasado no. Estamos hablando de la realidad, de lo que ha ocurrido
hasta el momento en mi vida. So, let's pay attention, people, what you use present perfect for. We use present perfect to link the past to the present. El presente perfecto me sirve para conectar, para enlazar el pasado con mi presente, para indicar que algo empezó en el pasado pero todavía tiene relevancia o importancia en mi presente, para expresar acciones que empezaron en el pasado y todavía continúan ejecutándose hasta la fecha de hoy, para describir experiences, achievements, regrets, para hablar de experiencias, de logros, de rechazos, de cosas que nunca se han hecho tampoco, pues ahí vamos a usar también el presente perfecto. And to describe actions relating to the present using the adverbs of time, para describir acciones que se relacionan al presente, que acabaron de ocurrir, pero que duraron un tiempo ejecutándose desde el pasado. So now we're going to pay attention how we're going to work with all of them. Vamos a mirar cómo utilizamos este presente perfecto para hablar de todas estas cosas que vimos, right? Como experiencias de la vida. For example, I have traveled around Colombia. He viajado por Colombia. He viajado, empecé hace como 3 años y hasta la fecha continúo realizándolo. Entonces, cuando quiero hablar de una experiencia en mi vida, utilizo el present perfect. Accomplishment. Accomplishment son los logros, las cosas que hemos logrado hacer. Uno no lo hace en un solo momento, ¿cierto? Uno tiene un proceso y cuando llega a su cúspide, a su meta, ahí decimos lo hemos logrado. Duramos un tiempo en ese proceso. Para hablar de cambios a través de las eras, a través del tiempo. I have become more interested. Me he convertido en una persona más interesante. Me he convertido en un abogado. Me he convertido en... Cuando hablo de esos cambios a través del tiempo. Para hablar de acciones múltiples en diferentes situaciones de mi vida, desde el pasado hasta el momento. Ejemplo, I have seen David several times. He visto a David varias veces. Lo vi ayer, lo vi hoy en la mañana, lo voy a ver en la tarde. Lo estoy viendo en este momento. Para acciones que empezaron en el pasado, pero que todavía siguen, como el hecho de vivir en un determinado lugar, ¿verdad? You have lived in Bogotá. Han vivido en Bogotá desde que nacieron o desde que llegaron a donde están en ese momento, ¿cierto? Empezaron a vivir en una fecha específica y siguen hasta el momento allí. Son para acciones que acabaron de ocurrir, pero que habían tenido su tiempito antes de inicio. Por ejemplo, empezamos la clase a las 7 en punto, ¿cierto? Son las 7:10, 7:14. Ya llevamos 14 minutos, ya llevamos un tiempo haciendo esta introducción. Entonces ahí podemos hablar de esto, de una acción que acaba de ocurrir, pero que duró un tiempo. We have just started the lesson. Llegó alguien de pronto ahorita. Miremos a ver quién más llegó. Kelly, Nicole, Natalia, Talía, Claudia, Ingrid, Ana María, María Fernanda. Kelly Joana fue la última en llegar. Entonces, Kelly, profe, ¿me he perdido de algo? No, nosotros justo hemos iniciado la clase. Hemos iniciado la clase. Hace poquito que lo iniciamos. Estamos en un periodo de tiempo. Para eso utilizamos el present perfect. Right? So people, how is going to be used? ¿Cómo vamos a utilizar la estructura? Let's pay attention to the following video and let's have a look
taking into account all the stuff and the things that we need to pay attention on. So, let's watch the following video and let's pay attention on the grammar structure. Vamos a mirar la estructura y cómo lo manejamos. Me dicen si pueden escuchar el audio. What are verb tenses? Verb tenses show if an action takes place in the past, present, or future. The present perfect is a verb tense. We use the present perfect tense for two reasons. The present perfect can show a finished past action. It doesn't show when this action took place. For example, I have been to Australia. The present perfect can also show a continuing action. It shows an action that started in the past. Miren, chicos, un poco muy rápido y la idea es que hay videos a los que hay que ponerle velocidad porque son demasiado lentos y hay otros que definitivamente no. So, let's pay attention. Ya les comparto nuevamente. Me dicen si escuchan el audio, please. ESL Creo que Library. ya lo están escuchando. Present perfect. What are verb tenses? Verb tenses show if an action takes place in the past, present, or future. The present perfect is a verb tense. We use the present perfect tense for two reasons. The present perfect can show a finished past action. It doesn't show when this action took place. For example, I have been to Australia. So, fíjense ahí en la imagen. Uno de los primeros usos en general about the present perfect is to talk about unfinished actions. Cuando hablamos de acciones que aún no han terminado, que comenzaron en un momento en el pasado, como ven allí en la imagen, comenzaron en un tiempo en el pasado, pero no tenemos como un fin específico. Todavía seguimos haciendo esa acción en el presente, como en el ejemplo de vivir, como en el ejemplo de estar en algún sitio o viajar hacia algún lugar frecuentemente. Example, I have been to Australia. He estado en Australia. Y aquí, ojo chicos, con la palabra been, que va a ser muy importante en este tema. Been va a significar que hemos ido y vuelto. Que hemos ido a ese sitio varias veces y hemos regresado aquí a Colombia, por ejemplo. I have been to Australia. Cuando ustedes utilizan esa expresión, I have been to, quiere decir que ustedes han ido al lugar y han vuelto a donde son. Por ejemplo, en mi caso, I have been to Bogotá. Yo he estado en Bogotá. Pero ese he estado significa que yo he ido allá a Bogotá y he vuelto a Bucaramanga varias veces en mi vida. Right? I have been to Bogotá. He ido y vuelto. That's the first thing. Para hablar de acciones que empezaron en el pasado y todavía se ven vigentes en el presente. Vamos entendiendo, si van entendiendo los conceptos, van diciéndome ya yes, no, y vamos explicando mejor si no los entienden. ¿Vamos bien? Yes or no? Okay, Yes. Thank you. Let's continue. The present perfect can also show a continuing action. It shows an action that started in the past and continues to the present. This action might continue into the future too. For example, I have lived in Toronto for 2 years. So, en esta otra, esa acción empezó en el pasado, podemos saber una fecha exacta, una fecha específica, va a continuar hacia el presente esa actividad y puede que incluso vaya hacia más allá, hacia el futuro, que no tenga un final, hasta que el día que nosotros pues ya no estemos en la tierra, ya fallezcamos, como el hecho de vivir, el hecho de respirar, el hecho de caminar, de hablar, de ver, las partes de los sentidos.
Example, I have lived in Toronto for 2 years. He vivido en Toronto por 2 años y voy a seguir aquí hasta que pues me mude para otro lugar. Es una acción que va a continuar, que empezó en un momento exacto en el pasado y va a continuar y tener permanencia vigente. ¿Qué? The present perfect is formed with the auxiliary verb have and the past participle form of the main verb. Have changes forms depending on the subject. People, how is gonna be worked the grammar structure? ¿Cómo vamos a hacer la estructura gramatical? If you pay attention, we have two verbs. If you pay close attention, we have two verbs. Verb to have and the other verb in past participle. ¿Qué será eso del past participle? We're gonna stop here the video and let's pay attention here now to the grammar structure. How is the grammar structure? Well, you have the subject in the normal way. Let's check. You have the subject. Then you have the verb to have. El verbo to have es muy importante acá, chicos, porque él es el que nos va a servir de auxiliar. Ojo, él es nuestro auxiliar. Right? And after the verb to have, we have the past participle of the verbs. Past participle. This is the grammar structure. Esa es la estructura gramatical para crear oraciones en presente perfecto. Now, attention. Verb to have has a different meaning, has a different context here in the present perfect. Ojo con el verbo have acá, porque el verbo have va a tener un contexto diferente. En este momento have no significa tener. En este momento have el significado es haber. Por eso es que en presente, en español nosotros decimos nosotros hemos cantado, ellos han estudiado, ellas han trabajado. El verbo haber, have, en este momento en presente perfect, significa haber, right? And the other one, past participle. ¿A qué se refieren con eso de past participle? El pasado participio, chicas, chicos, los que vean la grabación, es la famosa tercera columna de los verbos irregulares. Recuerden que acá vamos a tener en cuenta dos aspectos, si el verbo es regular o si el verbo es irregular. Si el verbo es regular, no pasa nada. Con regular verbs, pues son los verbos que terminan en ed o ied o de, ¿verdad? Es exactamente el mismo verbo en pasado. Pero si hablamos de verbos irregulares, ahí nosotros vamos a tener que tener en cuenta la tercera columnita de los listados que debemos aprendernos poco a poco, ¿sí? La tercera columnita. Vamos a ver un ejemplo con cada uno de ellos. Y dice, sujeto, el verbo have y el participio pasado. Pero el have, recuerde que cambia de acuerdo al pronombre o al sujeto que está haciendo la acción. Miren aquí los ejemplos. I have graduated. You have graduated. She has graduated. She has graduated. The student has graduated. The student have graduated. Si hablamos de una sola persona o de la famosa tercera persona, he, she, it, el verbo va a ser con has. Y si hablamos en plural o con todos los demás pronombres, el verbo va a ser normal como lo conocemos, have, right? So let's make two examples. Vamos a hacer dos ejemplos, uno con el verbo sin modificar y el otro cambiado. For example, I have, I y con she. I, para I,
el verbo va a ser igualito como lo vemos, have, I have. Pero para she, yo lo transformo a has. I have, she has. Now, el verbo que estamos viendo allá en el ejemplo del video es un verbo regular. ¿Cuál es el verbo graduarse? Graduate. Y aquí me dice pónganlo en participio pasado. Para los verbos regulares es solamente las reglas del verbo pasado. Entonces aquí a este verbo, como termina en E, le pongo solo la D. I have graduated. She has graduated. Period. Ya estoy diciendo yo me he graduado, ella se ha graduado. Y estamos hablando de una acción que duró un determinado tiempo y acabo de terminar ahorita en mi presente. That's it. Now, con los irregulares, ¿cuál es el cuento? Con los irregulares yo debo acordarme de las listas que nos ponían a estudiar en el colegio, donde nos decían la primera columna es el presente, la segunda es el pasado y la tercera el participio. ¿Sí se acuerdan de esas listas? Entonces acá se las voy a dibujar como un ejemplo. Present, past y past participle. Past participle. Present past y past participle. Vamos a resumirlo acá para que quede. Ejemplo. Tengo al verbo, a ver, uno que nos sirva ahorita. El verbo comprar. Su pasado es buy. Su presente es buy. En pasado simple yo lo escribo bought. Y el pasado participio es ese mismo, bought. Esta palabrita que está en la tercera columna es la que se va a usar acá. Será, pero es la misma de la segunda. Sí, hay verbos que tienen esa característica, que el pasado simple es el mismo participio y son irregulares. Pero hay otros como por ejemplo el verbo do, que su pasado es did, su participio es done. Hay verbos como el verbo to be, que es irregular, ¿cierto? Porque su pasado es was o were y su participio es been. Entonces, a esos verbos es donde hay que prestar atención y las palabritas que utilizamos para crear nuestro presente perfecto son estas, las de la tercera columna. Son ellas las que necesitamos para construir la oración. Entonces, por ejemplo, si yo quiero decir que ella ya ha hecho todas sus tareas o que yo he hecho todas mis tareas, yo veo el verbo hacer, do. Pasado simple, did. El participio done, ese es el que yo necesito para acá. Entonces yo digo, I have done my homework. O she has done her homework. Her homework. Y con eso estoy haciendo la oración en presente perfecto. Y cuando ustedes escuchen que alguien diga, she has done her homework, ella ha hecho su tarea, quiere decir que ella tuvo un tiempo haciéndola. Son las 7:30 de la mañana y ya llegó ella con la tarea hecha en la clase, pero ella duró 15, 20 minutos en el pasado desarrollándola para poder presentarla ahorita en su presente. Por eso es presente perfecto, porque la acción empezó en el pasado y terminó ahorita en el presente. O puede que continúe hacia el futuro. Good? So, two important things here in the grammar structure. Dos cositas importantes en la estructura. Primero, recordar que el have es mi auxiliar. Have es el que me va a hacer las oraciones en presente perfecto. Él es el auxiliar. Él es el que va a hacer las acciones en negativo, las preguntas y las respuestas. Y siempre, siempre debe ir acompañado del participio pasado del otro verbo. ¿Qué?
para que en español pueda traducirse a eso. Hemos cantado, ha llorado, han reído, ha amado, has estado. All the time. Let's continue with the video. Vamos a continuar ahí con el video. I have finished my homework. She has worked at this office for 12 years. Miren esa oración. Ella ha trabajado en esa oficina por 12 años. Hace 12 años ella empezó a trabajar y ahorita a la fecha sigue trabajando. Lleva todo ese periodo de tiempo de 12 años haciendo esa labor. My friends have seen that movie. With regular verbs, we use the verb plus ed to form the past participle. For example, the past participle of the verb walk is walked. With irregular verbs, the past participle changes into a different form. We do not use ed. For example, the past participle of the verb eat is eaten. Entonces, es ahí, chicos, donde debo acordarme de la tercera columna con los irregulares. Fíjense, porque en muchas ocasiones cambia completamente. It, primera columna, el presente. Ate, segunda columna, el pasado simple. Eaten, tercera columna, el participio. Vean que en español, todos estos verbos de la tercera columna, sean regulares o irregulares, terminan en ado o ido. Entonces, esa es la terminación que necesitamos para el perfecto. Yo he cantado, ella ha comido, ellos han llorado, has amado, hemos estado, has sufrido. El hado o el ido es representado en español por esta tercera columna de los verbos irregulares. Here are some examples of irregular verbs in their base form, past form, and past participle form. Listen and repeat. Be, was or were, been. Do, did, done. Drink, drank, drunk. Eat, ate, eaten. Go, went, gone. Have, had, had. Run, ran, run. Say, said, said. Sleep, slept, slept. Write, wrote, written. He has eaten breakfast. So people, if you can notice, there is something important to start working on. A partir de ahora debemos empezar a estudiarnos aún más esta lista de verbos porque la vamos a necesitar, así más que nunca vamos a necesitar aprendernos esos verbos irregulares, sobre todo los irregulares. Si nosotros nos aprendemos el listado de irregulares, pues verbo que no encontremos allí es regular y le aplicamos las reglas de los regulares, right? So that is the thing, that is the simple thing. Now, this is talking about the positive aspects. Let's pay attention how we're going to work with the negatives and the other stuff. So, if you can notice here, we were talking about the verb have or has plus the past participle. Y esa es la estructura en positive, right? En positivo.
I have studied. He estudiado inglés por 4 años. Hace 4 años lo empecé y continúo haciendo, ¿cierto? She has studied English for 2 months. Empezó hace 2 meses y continúa haciéndolo. Good. So we talk about the things that we have done in our lives. Los números de veces que hemos hecho algo en la vida. Acciones que completamos recientemente. Logros que hemos adquirido en nuestra vida. Get? So, before going deeper, I want you to tell me something about your experience in life. Regálenme una oración de ustedes, qué han hecho, qué han logrado, qué han realizado en esto que llevamos de año. Desde enero hasta ahorita, ¿qué han hecho? Cuéntenme, escríbanme ahí en el chat, profe, yo he tal cosa. O lo que no, yo no he hecho tal cosa. Y con eso damos pie para mirar ahorita las oraciones en negativo cómo van a ser. Regálenme una oración cada uno de ustedes. Los veo. Tell me. In present perfect. ¿Qué han hecho desde enero hasta ahorita? So while you're copying it, mientras van copiando, vamos a ir buscando el video para la estructura in negative and in questions. Ready? So Ana María says, I have visited my grandmother every day. He visitado a mi abuela. Good. El every month, todos los meses, no lo necesitamos aquí. ¿Listo? Entonces, ¿por qué no necesitamos ese tipo de adverbio de frecuencia en este momento? Porque estamos hablando de que es en un periodo de tiempo extendido, no necesitamos especificar cada cuánto dentro de ese tiempo, pero está bien, right? He visitado a mi abuela todos los meses, perfect. I have visited my grandmother, or we can say I have visited my grandmother every month, muy bien. Talia, I have worked as a freelancer for 6 months, perfecto. I have worked as a freelancer for 6 months, very good. Who else? A ver, faltan las demás. Está Claudia, Ingrid, María Fernanda, Nicole. I have lost my flight to Santa Marta. Perfect. Miren muy bien este ejemplo. He perdido mi vuelo a Santa Marta. Acabó de ocurrir. Fue una acción que acabó de terminar. Y duró un tiempito porque en el momento en que ella le cogió el tarde para llegar al aeropuerto, hasta el momento en que le dijeron, lo siento, perdió el avión, duró un tiempito realizándose esa acción. Por eso se dice en presente perfecto en esta situación, I have lost. Acabó de ocurrir, duró ese tiempito. Good? Very good. So, people, now how we're going to work with the negative part. The negative is easy. Lost its toy. El negativo es muy sencillo. Recuerden que have es nuestro auxiliar. Él va a ser el que va a cargar la partícula negativa. Miremos cómo. Mi gato ha perdido su juguete. You can also say it has lost its toy. All right, and now you know how to use affirmative sentences with the present perfect. Now we're ready to continue with negative sentences. Ahora ya estamos listos para seguir con las oraciones negativas. We have to use have plus not. Podemos usar have not, pero también está la opción de usar una contracción. So the contraction is haven't. Complete form, have not. Contraction, haven't. Has
not. This is the complete form, but you can also use a contraction. You can say hasn't. Fácil. Esa es la forma en cómo vamos a hacer la negative part when we talk about present perfect. Remember that have is our auxiliary verb. Él es nuestro verbo auxiliar, por lo tanto es él el que va a llevar la partícula negativa. No vamos a necesitar a nadie más que la lleve como hacíamos en presente simple, que era o el verbo to be o era el auxiliar do, ¿cierto? Now, en futuro veíamos que era el will, pero ahora acá decimos es haven't o hasn't. Have es mi auxiliar. Él es el que va a llevar la partícula negativa. Good? So, pay attention on that important thing because have a look. Vamos a mirar sus estructuras, right? That's it. So, en positivo veíamos al auxiliar normalito, allí acompañando la clasificación. Pero resulta que en negativo, nosotros ese have y ese has los acompañamos de la partícula negativa y ya no hay que hacer nada más. Ellos son los que están diciendo que esa acción no ha ocurrido. ¿Y qué es lo que debo hacer? Le agrego el not al have. Porque lo mismo pasa en español. Yo en español digo, yo no he cantado, no hemos estudiado. El que se hace en su forma negativa es el have. Entonces digo, I have not o she has not done my homework. I haven't graduated. She hasn't graduated. Y podemos generar contracciones, claro que sí. En inglés, como siempre, es muy importante generar las contracciones. Todo el tiempo que ustedes puedan hablar o escribir con contracciones es mucho mejor. So acá el have not quedaría convertido a haven't, haven't, y el has not quedaría convertido a hasn't, hasn't, hasn't. Right? Attention to the pronunciation. Hasn't. Haven't. Good? Esa es la forma de contraer. Y ya que hablamos de las contracciones, no solamente en negativo se pueden hacer contracciones. En positivo también podemos hacer las contracciones y es importante que las sepan porque así como hablan separado en formas o situaciones formales, pueden hablar en contracciones cuando estén en situaciones con amigos, familiares y demás. Resulta que el have se puede contraer con los pronombres usando el apóstrofe, la V y la E. Entonces yo puedo decir I have como puedo decir I've y cualquiera de las dos está correctamente dicha y escrita. I have, I've. Y la contracción para la tercera persona va a ser el apóstrofe y la S. Entonces, en vez de decir she has, podemos decir she's. She's done her homework. I've done my homework. Pero, ojo con esta contracción, que no la vayan a confundir con la contracción del verbo to be, ni con el apóstrofe y S cuando hablamos de los posesivos nominales. Miren aquí en naranja las tres oraciones que les voy a escribir y ustedes van a saber identificar cuál es el verbo to have en contracción en presente perfecto. Miren la primera. She's Marcela. She's thin. Perdón. She's thin. She's done for today. Marcela's job, otro casito especial. Marcela's job is hard.
Vamos a quitar el de arriba. Vamos a dejar solamente estas tres. Fíjense bien. Cuando digo she's thin, esa contracción que ustedes ven ahí es el verbo to be, ¿verdad? She's thin. Aquí es el verbo to be. ¿Por qué es el verbo to be? Porque después del verbo to be tenemos un adjetivo, una característica, una información complementaria. She's Marcela es una información complementaria. She's thin es un adjetivo, una característica de Marcela. En esa contracción es el verbo to be el que estamos hablando. En la de abajo, donde decimos Marcela's job is hard. Hard es con D. Marcela's job is hard. Ahí no estamos hablando de la contracción del verbo to have. Ahí estamos hablando del posesivo, ¿cierto? Porque ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo que el trabajo de Marcela. Entonces acá, Marcela's job. Esto que estamos viendo acá es el posesivo nominal. Possessive noun. Y en el de arriba, sí sabemos identificar que estamos hablando del presente perfecto porque vemos la contracción junto a ¿qué? Junto a un verbo en participio pasado. Esa es la clave, chicos, para poder identificar si esa contracción del apóstrofe con S es presente perfecto. Que siempre vamos a tener la contracción más el pasado participio de un verbo, de algún verbo por ahí. La contracción del pasado, la contracción del verbo has más el participio pasado de cualquier verbo. Esas son las contracciones que podemos tener en positivo y en negativo para hablar del presente perfecto. Con el have no hay problema porque no se va a confundir con ninguno. I've graduated, they've done a job, we've worked together. Pero con la tercera persona sí se nos puede confundir en esos tres contextos, por eso es importante que los tengan presentes para que no los vayan a confundir entre sí. Good. Now, let's continue checking out the negatives. Has not is the complete form, and the contraction is hasn't. All right, so let's start with the sentences. Number 1, I have been to France. This is an affirmative sentence. We only add the word not. And now it's a negative sentence. I have not been to France. You can also use a contraction. So you can say, I haven't been to France. Number 2, we have read this book. What do you have to do to make it a negative sentence? We only add the word not. We have not read this book. And you can also use a contraction. You can say, we haven't read this book. Number 3, you have had many jobs. What do we have to do to make it a negative sentence? We only add the word not. You have not had many jobs. And you can use the contraction. You can say, haven't. You haven't had many jobs. Number 4, they have ridden horses. This is an affirmative sentence. What do you have to do to make it a negative sentence? We only add the word not. They have not ridden horses. And you can use a contraction. So you can also say, haven't. They haven't ridden horses. Great. Okay, and here we have more sentences. So that's it, people. When we talk about the negatives, estamos hablando de algo que nunca ha ocurrido desde el momento que nací hasta este momento en mi vida. Cuando hablamos del presente perfecto en negativo es algo que nunca ha sucedido. Y eso nos arraiga hasta el principio de nuestra existencia. So, now tell me there in the chat,
What you haven't done. ¿Qué no han hecho ustedes nunca? ¿Qué nunca han hecho? Por ejemplo, nunca han comido pescado crudo, nunca han viajado al Sahara. ¿Qué no han hecho? Escríbanlo ahí en las casillas del chat, pero utilícenme las contracciones. Vamos a ver, los leo. Tell me. A los que no escribieron ahorita, escriban en esta oportunidad. Nicole, Claudia, estamos Ingrid, María Fernanda. What you haven't done, ¿qué no han hecho? Por ejemplo, I haven't participated in class. No he participado en clase. Nunca, desde que empezó el semestre, nunca. ¿Qué más? Nicole dice, I haven't eaten sushi. Nunca ha comido sushi. Perfecto. I haven't eaten sushi. Esa oración que escribió Natalia, Tatiana, perdón. Normal, perfecto. Pero yo puedo utilizar también la otra contracción y hacerlo de esta forma. ¿Y cuál va a ser la diferencia entre las dos? I haven't eaten sushi y I've not eaten sushi. Ustedes pueden encontrarse con esa particularidad que ven ahí en el chat. Y eso sucede cuando la persona quiere hacer el énfasis en que no es no. I've not eaten sushi. O incluso separan todas las palabras y dicen I have not eaten sushi. Pueden encontrarse con esas tres opciones. Las tres están bien, solamente que representan como grado de énfasis. La primera normal, la segunda un poquito más enfático, la última que escribí más enfático de todos. Talia dice, I haven't traveled to San Andrés. No he viajado a San Andrés. Perfect. So that is the negative part. María Fernanda, I haven't eaten pistachio ice cream. Good. It's delicious. You should try. Deberías probarlo. It's delicious. Really tasty. Now, people, those are the different things and we can use it. Remember, podemos hablar en presente perfecto para hablar de cosas que empezaron en el pasado y todavía continúan. Por ejemplo, I have been married for 4 years. He estado casado por 4 años. Se casaron hace 4 años atrás y todavía siguen juntos. She have won a beauty contest. Para hablar de logros, de objetivos alcanzados en la vida. Ella ha ganado un concurso de belleza. No decimos ella ganó un concurso, sino ha ganado por dos cosas importantes. Para explicarle a las personas que fue un proceso que tuvo que pasarse y para decir que ese logro es reciente, hace poquito que ocurrió. Es importante que tengan en cuenta esto, sobre todo para estas partes de los achievements, porque por ejemplo, hay logros que ocurrieron ya hace bastante tiempo. Por ejemplo, yo me acuerdo que en la primaria me gané un concurso de letreo. Entonces yo no voy a decir I have won a spelling bee ahorita con el have, porque pasó hace ya rato. ¿Sí? Entonces, estos achievements que son recientes o que tuvieron un proceso largo para desarrollarse y que hace poquito terminaron en mi presente, son los que utilizo con el present perfect. Si hablo de logros o cosas que ya ocurrieron bastante años atrás, los decimos en pasado simple. Y ahora, acciones que empezaron en el pasado, pero que permanecen aún sin terminar en el presente o no se relacionan con un final exacto en el presente. I haven't finished my work. I haven't finished my homework yet. No he terminado mi tarea aún. Me la pusieron hace 2 semanas y aún a la fecha de hoy no ha ocurrido que me siente a hacer la tarea. Get? So people, close attention to this because now we're going to learn some important words for talking about the present perfect. We're going to start talking about this question. Have you ever?
Do you know what is the meaning of have you ever? ¿Quién sabe qué significa el have you ever? Who wants to tell me? What is have you ever? Have you ever, guys, is a question that explains alguna vez, y esta pregunta la utilizamos muchísimo cuando estamos hablando de una acción que quiero saber si alguna vez ha ocurrido en nuestras vidas, alguna vez ha sucedido. Esta es la forma en cómo vamos a introducir las preguntas, la estructura de las preguntas con el present perfect. Pay attention. So, we are going to be able to form conversation questions using have you ever to talk about our life experiences, to use the present tense to talk about memorable experiences. So, pay attention to the grammar structure. Have you ever used to ask about something you did or you didn't in your life? You must put the present perfect plus ever to ask questions about someone else's life experience. Generalmente, chicos, cuando nosotros queremos preguntarle a alguien por sus experiencias en la vida, por lo que han logrado hacer o no, siempre debemos usar esta palabrita ever dentro de la pregunta. Y fíjense en cómo va a ser la estructura de las preguntas usando el presente perfecto. So let's have a look and pay attention that we have something like this. In the question form, en las preguntas, en las estructuras, vamos a iniciar con el verbo auxiliar. ¿Y cuál es el verbo auxiliar ahora? Have, ¿cierto? O has en el caso de la tercera persona. Después de él ponemos el sujeto que va a realizar la acción y después del sujeto ponemos la palabrita ever. Entonces, ¿cómo quedaría? Por ejemplo, a ver si me deja cambiar aquí rápido. Have you ever? Have you ever? O has she ever? Has she ever? Y ya cuando tengamos esta estructura así, vamos a poner nuestro verbo en participio pasado. Have you ever eaten? Has she ever eaten octopus? Por ejemplo, ¿alguna vez has comido rotten fish o fresh fish? Vamos a poner ese ejemplo. Have you ever eaten fresh fish? Pescado crudo. Have you ever eaten fresh fish? Esta es la pregunta o la estructura de pregunta para trabajar con el presente perfecto. Generalmente, casi siempre debemos ubicar la palabrita ever en la pregunta porque queremos saber si alguna vez, algún momento en nuestras vidas ha ocurrido eso. Have you ever eaten fresh fish? Have you ever jumped out the bridge? ¿Alguna vez has saltado de algún puente? Have you ever failed an exam? ¿Has alguna vez fallado en un examen? Good. So, that's the question. ¿Cómo vamos a responder a esa pregunta? Con el verbo auxiliar que usamos, con ese mismo respondemos. Right? Siempre la clave de oro es responder con el mismo auxiliar que nos pregunta. Entonces, have you ever eaten a fish? Yes, I have. O no, I haven't. Esa es la forma corta para responder a estas preguntas. Yes, I have. No, I haven't. Good? People, let's start working. Vamos a hacer un ejercicio de práctica. Un segundito que no me deja. Ok.
Quitar la pantalla. ¿Qué pasó? Claro. Ahora sí se quitó. And let's work. We're going to put into practice this with a worksheet as always. Vamos a mirar la diapositiva, perdón, vamos a mirar el ejercicio, se los voy a compartir por el chat. Ustedes lo van a realizar en casa y ahorita vamos a hacer la comparativa de las respuestas de las 5 primeras de cada uno de los 3 puntos que trae la guía. ¿Listo? Entonces vamos a hacer el siguiente ejercicio práctico. Van a ir allá a la pantalla que les estoy compartiendo en el chat y van a desarrollar las 5 primeras del primer punto, las 2 del B y 2 del C, las que ustedes quieran, right? En casa pueden terminar las demás para practicar. Ahorita vamos a hacer solamente las 5 de la A, 2 de la B y 2 de la C para revisar lo que llevamos hasta el momento y poder hablar del siguiente tema. So, 5 minutes, 5 minuticos y compartimos las respuestas en el chat. Let's do it.
Ready? Yes, teacher, finish. So, okay, let's start paying attention on. Let's write down there your answers. So, for example, number 1, Meg and Steve to Japan once, una vez. Has been, have been, have been. What's the answer? Have been. Have been. Good. Have been to Japan once. Now, voy a pausar aquí para explicarles la diferencia entre el been y el gone, que hay que tener muy en cuenta. Been versus gone. Antes de continuar, chicos, es importante recordar que been y gone en inglés, en presente perfecto, van a tener un significado similar. Los dos significan estado, pero ¿cuál va a ser la diferencia en el uso y el contexto? Si yo digo I've been to London y digo I've gone to London, las dos oraciones van a traducir estado. Yo he estado en Londres, yo he ido a Londres o he estado en Londres también. La diferencia se encuentra en que cuando utilizo el been, quiere decir que yo he ido y vuelto de ese lugar. Mientras que si ustedes utilizan el gone, quiere decir que fueron y se quedaron. Entonces el been es ir y volver. Mientras que el gone es ir y allá se quedaron. Esa es la diferencia del uso entre los dos. Por eso casi siempre también cuando ustedes escuchan en películas y eso de que alguien se murió, ustedes escuchan que dicen he's gone, él se ha ido. Y dicen el gone porque pues no va a volver nunca, ¿no? He has gone. Él se ha ido, o sea, él falleció. Entonces, esta expresión es como si dijéramos he died. Él murió. Eso hay que tenerlo muy pendiente en inglés porque el been y el gone van a tener esa situación contextual similar. Ambos se van a utilizar para hablar de movimiento, de que viajamos, de que estuvimos o que fuimos a algún lugar. Solo que con el been voy y vuelvo, mientras que con el gone voy y me quedo. Good? Now let's continue here. The next one. A volcano. It's very exciting. What's the answer? 1, 2, or 3? So the answer is number 3. I have climbed. He escalado un volcán. He escalado. I have climbed a volcano. It's very exciting. Number 3. My mom a lot during her life. Mi mamá montón durante su vida. Have traveled, has traveled, or just traveled? Has traveled. Que estamos hablando de mi mamá, o sea, ella has traveled. El verbo es regular, por eso va en ed. We differ in sports at school. We have played different sports at school. No es la última porque el verbo debe ir en su forma regular. We have played different sports at school. And John for the math test. John has studied. La tercera persona. John ha estudiado for math test. Now, the negative part. Let's see quiénes están acá. Nicole, Tatiana, tell me, ¿cómo quedaría la primera, por ejemplo? ¿Cómo la escribiste? ¿Cuál escogiste?
Hasn't eaten. Muy bien. Hasn't eaten. Peter no ha comido el sándwich. Hasn't eaten. Talia, number 2. What will be? ¿Cuál sería la number 2? Hasn't written. Very good. Hasn't written. Maria Fernanda, number 3. María Fernanda está durmiendo, entonces, a ver, bien, María Fernanda. Haven't finished. Haven't finished. Kelly, number 4. What's the answer? The children. Haven't seen. Muy bien. No han visto. No es so porque so es la segunda columna, ¿cierto? La tercera. Seen. The children. Ellos. Haven't. And finally, Ana. La última. ¿Cómo quedaría Ana? You haven't made. Perfecto. You haven't made the cake. No has preparado, no has hecho el pastel. Now the questions. What is the grammar order? ¿Cómo quedaría construida la oración de pregunta? Número 1, there. ¿Quién me la escribe? ¿Quién me la escribe en el chat o quién me la comparte por el chat? Tell me. ¿Cómo queda organizada esa pregunta? Fíjense que acá en estas preguntas no aparece el ever, pero el ever aparece cuando nosotros queremos saber si alguna vez han hecho eso. Bien, Ana. Has she played hockey on ice? Has she played hockey on ice? Very good. The next one. Have they eaten tacos in Mexico? Have they eaten tacos in Mexico? Siempre las preguntas van a empezar por el auxiliar, ¿verdad? Si llegamos a encontrarnos con una pregunta con WH, pues la WH sería la que empezaría la oración e inmediatamente después de la WH tendríamos el auxiliar have. Good. So, aquí la última para continuar. Has your friend, your best friend, has your best friend seen a shark? And that's it. So people, practice, keep on practicing all the time. Try to practice and focus your attention on the elements that we have. Have a look here. Let's continue working with the topics. So now, we're going to talk about these words, ever and never. Have you ever seen these words before? ¿Alguna vez han visto estas palabras antes? Have you ever used these words before? ¿Han alguna vez usado estas palabras antes? Have a look. Both ever and never are similar, but they have different meanings according to the context. Estas dos palabritas pueden parecer parecidas en su escritura. Miren, una tiene la N, la otra no. Pueden ser similares en el contexto en el que vayamos a usarlas, pero tienen significados diferentes de acuerdo a donde las utilice. Entonces, ojo, ever. Ever means at any time. And it is used with affirmatives. Ojo que la palabrita ever significa en cualquier momento, pero no se usa en oraciones positivas. Mientras que el never significa en ningún momento, nunca. Y siempre se usa con oraciones negativas. Entonces ahora vamos a mirar, ¿cómo así, profe? O sea, las dos van a ir en oraciones negativas, pero ¿cómo es? Vamos a ver.
Affirmative sentence. I have ever seen the Superman movie. Yo alguna vez he visto la película Superman. I have never seen the Superman movie. O yo nunca he visto la película Superman. Piensen que el ever lo tachamos acá porque no se utiliza en oraciones positivas. Recuerden que el ever no puede ser usado en oraciones positivas. Good. Mientras que aquí pusimos el never, la oración está en positivo, pero el never convierte a la oración en negativo. Ahora, el ever, entonces, ¿en dónde va? Si el never no se puede usar en oraciones negativas, porque quedaría negativo con negativo, el ever es el que se puede usar en las oraciones negativas, haciéndola o convirtiendo la oración en un contexto determinado. Vamos a mirarlo aquí en una gráfica para que les quede un poquito más clarito, porque esto es un poquito confuso. Okay? Let's pay attention on the following thing. Pero ya les guardo esto para subírselos en las memorias y vamos a explicar ese ever y never. Ever versus never. Los dos tienen contextos similares, pero vamos a ver cómo es que las debemos hacer. Entonces, en oraciones positivas, within negative context. Ojo, oraciones positivas que lleven un contexto negativo, ahí en esas es donde vamos a usar el never. Example. She has eaten octopus. She has eaten octopus before. Fíjense que ahí la oración está en positivo, ¿cierto? No hay ninguna partícula que diga no, el has está en positivo. Hasta el momento bien. Es una oración positiva, pero yo quiero decir que esa persona nunca, o sea, nada, cero, está en negativo esa acción. Yo pongo la palabrita never a esa oración y el contexto, tan solamente por tener el never escrito allí, se vuelve negativo. La oración está en positivo porque yo no veo un no por ningún lado, pero se vuelve negativo por tener el never. She has never eaten octopus before. Esa es la forma de utilizar el never en oraciones positivas. Ahora, esta es la forma correcta de utilizar el never en oraciones. Ojo, porque fíjense qué pasa si yo utilizo el never, pero la oración está en negativo. Vamos a ponerle aquí igualito, pero vamos a poner el no en la oración. Entonces, she hasn't never, right? En negativo sería she hasn't never. ¿Qué querrá decir cuando yo digo she hasn't never? Ella no nunca ha comido pulpo, ¿verdad? Queda como rara la oración ahí. She hasn't never eaten octopus. ¿Qué está pasando? Tengo dos negaciones, ¿cierto? Porque esto me está diciendo negativo. Y el never, pues es una palabra que es negativa. Entonces, cuando esto pasa, la oración queda incorrecta. Entonces, el never nunca va a ir al lado de un negativo. ¿Quedó clarito? Yes. Escriban allá yes, no, tal vez, no entendí. Para saber. ¿Sí quedó clarito? Ok. Now, el ever. La palabrita ever, vamos a ponerla aquí con otro color. Se utiliza en oraciones negativas. En oraciones negativas, within emphasis.
con énfasis. Es ahí con énfasis en el contexto. With emphasis in context. Para esas oraciones negativas que yo le quiero meter énfasis al contexto, yo utilizo la palabra ever. Entonces, miren la oración. Vamos a usar exactamente la misma, pero la voy a escribir es en negativo. She has, este never se va a desaparecer. Vamos a volverla negativa. ¿Qué le hago? Le pongo la partícula negativa al has, ¿verdad? She hasn't. She hasn't. Ella no ha comido alguna vez o nunca. She hasn't ever eaten octopus before. She hasn't ever eaten octopus before. Y aquí tengo la oración negativa y con la palabrita énfasis, ever, le estoy haciendo eso. Le estoy generando un enfoque. Le estoy aclarando a la gente que nunca, alguna vez en mi vida, no he comido pulpo. She hasn't ever eaten octopus before. Estoy haciendo un ever, un énfasis con la palabrita ever. Right? Y la oración está en negativo. Ahora, igual que como vimos con el never, el ever no lo puedo utilizar en oraciones positivas. Es decir, si ustedes ven la oración aquí como la ven, con la palabrita ever, así está mal hecha. Right? Porque él tiene un énfasis en lo negativo. Él va a hablarme de un enfoque negativo y no va a tener sentido si el contexto es tan positivo. Right? Entonces esto está mal. Get? Ya quedó un poquito más claro. Lo que pasa es que aquí en el chat, en el cuadrito de explicación está un poco confuso, pero esta forma es mejor la explicación. Let's pay attention now to the video. Vamos a mirar el ever versus never en the video para que puedan aclarar muy bien esta pequeña duda porque es un poquito complicada, pero tendiéndole el contexto lo podemos lograr. Have a look. Y never, y qué diferentes usos tiene ever. Vamos a empezar con never, que significa nunca, y siempre va delante de los verbos. Yo nunca voy al cine. I never go to the cinema. Primero never y luego el verbo go. Yo nunca como arroz. I never eat. Bueno, aquí él nos está hablando en todos los tipos de contexto, pero vamos a aplicar eso que él nos dice a nuestro contexto del presente perfecto. Have a look. Rise. Pero con el verbo to be siempre va detrás. Yo nunca llego tarde. I am never late. El am, el is y el are siempre delante. Yo he leído ese libro. I have read that book. Yo nunca Miren, aquí ya lo vamos a utilizar en el presente perfecto. he leído ese libro. I have never read that book. Es decir, que never en el present perfect va entre el have y el verbo en participio. Así que never significa nunca y se pone delante de todos los verbos excepto del verbo to be. Y ahora vamos a ver los usos de ever. El primer uso significa nunca, lo mismo que never, pero con ever, para que signifique nunca, la frase tiene que estar en negativa. Vamos a ver una frase con never y una con ever y vemos la diferencia. Yo nunca he comido eso. Esta la hacemos con never. I have never eaten that. Y ahora con ever. I haven't ever eaten that. Miren ahí las dos oraciones. I have never eaten that. I haven't ever eaten that.
Las dos van a significar lo mismo en español. Yo nunca he comido eso, yo nunca he comido eso. Solamente que cuando hablamos el haven't ever, estamos haciendo un poquito más enfáticos en la acción de que realmente nunca ha pasado la acción. Esa es la gran diferencia entre usar el never y el ever. El never va en oraciones positivas y el ever en oraciones negativas, haciéndole énfasis a lo negativo. Vale. Por lo tanto, para que ever signifique nunca, antes de ever tiene que haber algo negativo. En este caso, haven't. Otra frase, yo nunca digo eso. I never say that. O I don't ever say that. Luego, en inglés hay ciertas palabras que son negativas de por sí. Dentro de ellas son negativas. Una es nothing, que es nada. Si queremos decir nada nunca ocurre aquí. Pues en inglés, nothing, nada. Y ahora quieres decir nunca. Pero no puedes decir never, porque nothing es negativa, una palabra negativa, y never es otra palabra negativa, y dos palabras negativas juntas en inglés no se pueden poner. Así que hay que decir ever. Nothing ever happens here. Otra palabra que también es negativa es hardly, que significa casi. Si queremos decir yo casi nunca me levanto pronto, I hardly ever get up early. Lo que no podemos decir es hardly never. Otro momento que ever significa nunca es cuando usamos los comparativos, el más. Por ejemplo, estas flores están más bonitas que nunca. These flowers are more beautiful than ever. Me siento mejor que nunca. I'm feeling better than ever. O ahora más que nunca tenemos que actuar. Now, more than ever, we have to take action. Segundo uso de ever también significa alguna vez. ¿Y en qué momento significa alguna vez? En estas dos ocasiones. Cuando preguntamos, ¿alguna vez has probado esto? Entonces, la pregunta que trabajamos nosotros en presente perfecto va a llevar el ever y allá, en ese contexto, ya no significa nunca, sino alguna vez. ¿Alguna vez has viajado aquí? Ese alguna vez has, que es have you ever, hasta ahí va de cabeza, have you ever y ahora un verbo en participio. ¿Alguna vez has comido esto? Have you ever eaten this? ¿Alguna vez has conducido este coche? Have you ever driven this car? Y luego también en frases que empiezan por if, por si. Si alguna vez necesitas mi ayuda, if you ever need my help. Si alguna vez la ves, if you ever see her. Así que ese si alguna vez es if you ever. Número 3, aquí ever significa siempre. Los momentos que significa siempre son los siguientes. Cuando empiezas una frase con all. Todo lo que siempre hace es dormir. All he ever does is sleep. Todo lo que siempre hace ella es ver la tele. All she ever does is watch TV. Eso es todo lo que ellos siempre hacen. That is all they ever do. También tenemos as ever, como siempre. Llegan tarde, como siempre. They are late, as ever. Aquí se podía sustituir por as always, y es lo mismo. También tenemos la palabra forever, que es para siempre. Te guardaré este secreto para siempre. I will keep this secret forever. So girls, people, in general contexts, por eso es que debemos usarlo, el ever, generalmente en las oraciones negativas, porque si se nos llega a meter en una positiva, como en esta, she has ever eaten, ¿qué es lo que va a significar? Lo contrario, siempre, ella siempre ha comido pulpo. She has ever eaten octopus, right? So that is important to take into account when we talk about this. Good? So, otra cosa que él nos habló allá fue con el uso del nothing, el nobody. El ever se utiliza con estas palabras para enfocar la negación, ¿sí? Entonces, ejemplo, como nobody, anybody has ever eaten octopus. Ya se los arreglo para que vean toda la oración y se los diferencio en colors. Has ever. Aquí, ¿por qué ustedes dirán, profe, pero por qué en esa oración que está en positivo tenemos el ever? Resulta que, perdón, aquí no es any, es no. No, nobody. Nobody has ever eaten octopus. En esta oración que ustedes ven a simple vista en positivo porque ven el has en positive, estamos usando el ever porque tenemos la palabrita no dentro y ella es la que me está haciendo la estructura en negativo. Entonces no va relacionado con el ever a pesar de que vemos aquí el has en positivo. ¿Por qué? Porque el ever también lo vamos a utilizar con estas palabritas especiales que tenemos que son el nobody o no one, nobody, right? O nothing, o el nothing. No one, nobody o nothing, ¿sí?
Entonces, con estas palabras podemos crear la oración en positivo, pero ellas nos están volviendo la oración en negativo. ¿Qué? Entonces, aquí miremos el ejemplo. Dice, nobody has ever traveled. Nadie ha nunca viajado a través del tiempo. El nobody está haciendo que el sujeto sea negativo, por lo tanto la oración va a tener ese contexto negativo. ¿Qué? ¿Sí entendemos acá esta partecita? Ahora, en una negativa con estas palabritas, pues las palabritas en negativo van a ir escritas como anyone, anyone, anybody o anything. Y ya les voy a escribir una oración aquí abajo igualito para que miren la diferencia también. Anyone o anybody hasn't, anybody has never eaten octopus. Anybody has never eaten octopus. Vamos a ponerla aquí en different colors para que ustedes las vean. Aquí pusimos el any de ese any porque tenemos el never, que ambas expresiones nos están dando la negación a pesar de que el has esté en positivo. Good. Entonces mucho ojo con estas dos últimas contextualizaciones porque las palabritas de los sujetos también nos pueden ayudar a cambiar el contexto de la oración. Anybody has never eaten octopus. Nadie nunca ha comido pulpo. Nobody has ever eaten octopus. Nadie nunca ha comido pulpo. Good. Is it clear, people? ¿Claro? ¿Clarillo? Tell me. A ver, miro acá. Ese yes creo que fue la primera parte, ¿cierto? ¿Sí les quedó clarito el contexto entre el ever y el never? Now, let's try to pay attention in this. Miren estas preguntas que tenemos acá. Van a tratar de responderlas ustedes, de acuerdo a sus experiencias en la vida. So, have you ever got on a bus through its back door? ¿Alguna vez se han metido por la puerta de atrás del bus? Así de colados o que pidieron linche o algo. Have you ever kissed your date on the first night? ¿Alguna vez han besado a la primera cita en la noche? Pues cuando se despidieron. Have you ever eaten an exotic dish? ¿Han alguna vez comido algún plato exótico? Have you ever sent a message to the wrong person? ¿Alguna vez le han enviado el pack o un mensaje erróneo a la persona equivocada o al grupo equivocado? Let's find out the answers for these 4 questions. A ver, escríbanme las respuestas. ¿Cómo quedarían las respuestas a estas preguntas? Escríbanlas ahí en el chat, pero no solamente yes, I have, no, I haven't, sino hagamos la oración larga usando el ever y el never. Vamos a hacerlas. A ver, quiero que intenten hacer el ejercicio. Lean esas 4 primeras preguntas y denme una respuesta larga allá en el chat. Come on, a ver, 2 minutos. Let's do it. 2 minutos, a ver, los leo. Have you ever gone on a bus through the back door? ¿Se han colado por la puerta de atrás alguna vez en algún bus? ¿Han besado a su cita la primera vez, el primer día? Have you ever eaten exotic dish? Have you ever sent the wrong message to the wrong person? Have you ever been to Monserrate? Have you ever gone rafting? ¿Cómo quedarían esas oraciones? Por ejemplo, en mi parte, I have never been to Monserrate before. I have never been to Monserrate before. Nunca he estado en Monserrate y eso quedó varias veces a Bogotá, muchas veces a Bogotá. What about you? ¿Qué hay de ustedes? Let's answer.
Come on, girls. Tell me. No, dice Nicole. I have never been in Monserrate, but I would like to go in the future. Perfect. No, I have never gotten to the back door of a bus. No, Ana dice nunca, porque ella siempre usa bid, in driver, jamás un bus. Good, Ana. So, people, to finish for today, para terminar para hoy, terminemos de ver el video con las explicaciones del ever y never, no solo en present perfect, pero también en presente simple, que nos van a servir para futuras actividades. So, vamos a terminar con esto, con el video, y antes de ello voy a explicarles lo que es la tarea de esta semana. So, let's pay attention. What is the homework? ¿Cuál es la actividad que tenemos para esta semana? Solo tenemos una sola actividad, so try to working on. Amaeka. So, let's have a look, que se me cerró la sesión, ya vuelvo a presentarles. Tareas. Solamente tenemos una actividad. Recuerden, los que vayan a ver la grabación más adelante, que todas, absolutamente todas las tareas están abiertas hasta el 7 de noviembre. Entonces aprovechen para ponerse al día. Vamos a mirar la de hoy. My God. So, present perfect tense basis. ¿Qué van a tener aquí en esta tareilla? Son 6 preguntas relacionadas con lo que vimos hoy, con el presente perfecto. Entonces, lo único que deben hacer es leer muy bien la oración, léanla muy bien, revisen cuál de las opciones es la correcta. Acuérdense que si en el sujeto hay 2 personas, ya es have. Si hay una sola persona, es has. Y los pronombres, pues, son más fáciles de identificar, ¿cierto? En otras van a encontrar la pregunta y van a buscar cuál es la forma correcta de responder a esa pregunta. No es relacionado con ustedes, chicos, es relacionado con la estructura correcta en cómo podrían responder a esa pregunta. Ojo con eso. Porque en otras hay, pero profesor, es que yo respondí que yo nunca, porque es que yo creía que me estaban preguntando a mí. No, es de acuerdo a la estructura, solamente hay una respuesta correcta. Entonces, analícenla muy bien. Hay unas que les va a preguntar precisamente eso, ¿cuál es la opción correcta? ¿Sí? Y todo va a tratarse de el presente perfecto. Entonces, chicas, esa es la tarea que tenemos para esta semana, 6 punticos. Esta tarea, al igual que todas las anteriores, también está abierta hasta el 7 de noviembre. Now, para terminar, voy a dejar rodando la grabación del complemento del ever y el never y nos vemos la próxima semana. Right? So, las que se quieran quedar viendo el video, perfecto. Los demás, nos vemos la próxima clase. Bye, bye. Bye, teacher. Thank you. Goodbye, people. Otra manera de decir para siempre es evermore. Su legado continuará viviendo para siempre. His legacy will live on forever. Or will live on evermore. Y luego la expresión final de un cuento. Y vivieron felices por siempre. And they lived happily ever after. Y el último momento que ever significa siempre es en este tipo de estructuras, que son blocks de 3. La población que siempre está creciendo. Cada vez hay más. The ever-growing population. Así que tenemos ever, luego de normal irá un verbo en ing y luego la palabra, en este caso población. Growing es creciendo, también se puede utilizar increasing, que es aumentando. La población que siempre está aumentando, the ever-increasing population. Luego otro más, que es muy típico, es la palabra everlasting. Lasting es duradero y ever siempre, que siempre dura, nunca se termina. Una vida eterna, everlasting life. Y teniendo esta estructura de ever más un verbo en ing, simplemente podemos crear otros por nosotros mismos. Imaginemos un río que siempre está fluyendo. Sabemos la palabra río, verbo fluir es flow, pues siempre fluyendo sería the ever flowing river. Y así es una manera para nosotros también crear por nosotros mismos y no tener que memorizar todo. Número 4. Ahora viene un montón de casos donde ever da énfasis o intensifica la frase, usando first y last. Esa fue su primerísima o su primera película. That was
his first ever movie. O también, that was his first movie ever. O esa será su última actuación. That will be his last ever performance. Así que cuando ponemos ever en last y first, le damos aún más énfasis. Una estructura que le da énfasis a la frase podría ser, él es tímido, he is shy. Pues hay que hacer la estructura de la pregunta y en la pregunta el verbo to be va adelante. En vez de he is he, y luego ever. Is he ever shy? Pero no es una pregunta. Sería, ¿qué tímido es? O por ejemplo, el coche es rápido, the car is fast. Pues ¿qué rápido es? O es rapidísimo, es the car ever fast. Otra estructura como la de antes que también da el mismo énfasis es poner ever delante de so, such a, so many y so much. Aquí hay que saber cuándo se usa so, such a, so many, so much, que eso lo explicaré en algún vídeo, pero voy a hacer un ejemplo de cada. Por ejemplo, so many es tantos, tengo tantos libros, I have so many books. Pues si quieres decir, tengo tantísimos libros, I have ever so many books. Lo mismo en so much, tengo tanta agua, I have so much water. Tengo tantísima agua, I have ever so much water. Y de ahí viene el gracias. Gracias, thank you. Muchas gracias, thank you so much. Muchísimas gracias, thank you ever so much. Y luego con so y such a, ella es una chica tan trabajadora, she is such a hard-working girl. O, si queremos dar énfasis, she's ever such a hard-working girl. Y en so, ella es amable, she is nice. Ella es súper amable, she is ever so nice. Ahora viene un caso un poco curioso, que es también de énfasis, que es cuando te preguntan algo, por ejemplo, ¿te gusta el cine? Y tú respondes, que sí me gusta. Es una manera de decir, pues claro, te sorprende lo que te han preguntado porque es clarísimo que te gusta. Do you like cinema? Y para responder ese que sí me gusta, no es una pregunta porque estás respondiendo, pero se usa la estructura de la pregunta. Y hay que responder de la misma manera que te han preguntado. Si es do you, pues también empezarás con do. Do I ever sería la manera. Si te dicen, ¿tienes ganas del fin de semana? Are you looking forward to the weekend? Are you? Pues para responder, pues que si tengo ganas, pues claro. Am I ever? Otro momento más de énfasis, ¿te compraste el escritorio? Did you buy the desk? Pero si decimos, did you ever buy the desk? Ese ever se traduce por, ¿finalmente te lo compraste? Es decir, ¿pero lo compraste al final? Never ever. Nunca jamás. Yo nunca jamás volveré a hacerlo. I will never ever do it again. Y el último momento de dar énfasis que quiero decir en este vídeo es cuando ponemos ever detrás de what, which, where, when, who. En vez de who, whoever. Whenever, whichever, whatever. Aquí, dependiendo si es una pregunta o no, la frase, el significado cambia. Vamos a coger, por ejemplo, ¿dónde? Where. Y lo vamos a hacer en pregunta. ¿Dónde fuiste? Where did you go? Pues si ponemos ever, wherever did you go? Significa, ¿dónde demonios fuiste? Con who, que es quién, ¿quién demonios te dijo eso? Whoever told you that? ¿Qué demonios hiciste allí? Whatever did you do there? Y cuando ya no es una pregunta, por ejemplo, wherever you go, ese ever se traduce por sea. Donde sea que vayas, pásatelo bien. Wherever you go, have a nice time. Quien sea que lo hizo es muy inteligente. Whoever did it is very intelligent. Número 5, ever since. Ever since, al principio de la frase significa desde que. Desde que me contrataron no he dejado de trabajar. Ever since they took me on, I haven't stopped working. Pero al final de la frase significa desde entonces. No he dejado de trabajar desde entonces. I haven't stopped working ever since. Y este ever since se podía sustituir por since then. Número 6, una expresión con ever, que es if ever there was one. Se usan cuando estás hablando en una conversación y quieres dar un ejemplo que es el más apropiado y el más real para lo que estáis hablando. Por ejemplo, estamos hablando de exámenes difíciles y dices, mi examen de ayer fue difícil donde los haya. Es decir, el que hice ayer, mi ejemplo que te estoy dando, es el mejor para lo que estamos hablando. My exam was difficult if ever there was one. Y número 7 y último, es una manera de despedirse en una carta de una manera cariñosa, ante alguien que conoces claramente. Y es ever yours o yours ever. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Se puede decir que en este vídeo hay bastante información que digerir, así que si fuera yo, lo intentaría esquematizar en un papel para tenerlo, se pueda ver rápido todas las estructuras diferentes.
Y bueno, si os ha gustado y habéis aprendido, ya sabéis, dadle like para que le llegue a más gente y nos vemos en el siguiente.